Cuando Atenas empezó a ser una ciudad vacía y arqueológica, la tradición filosófica continuó en la vieja academia y en buena parte de las nuevas escuelas. En la época alejandrina, la mente pensante y la cultura dan nuevo relieve a la vida privada, sobre el lejano fondo de un horizonte universal. Ya no la polis, sino la cosmópolis, donde el humano se vuelve algo abstracto y vacío. Un esclavo, Epicteto, y un emperador, Marco Aurelio, pueden ser colegas en la misma línea filosófica, pero el filosofar se vuelve algo probado, expresado en formas corrientes, las cartas, desconectando de la polis. Alejandría era el museo y la biblioteca del mundo, con sus cientos de miles de rollos o volúmenes, centrada en una actividad de compiladores enciclopédicos, donde se encuentra lo mejor del haber poético heredado. Es la época de la filología y de la crítica, con su atención al texto mismo y a sus valores formales. En el arte se introdujo un sentido de vida, de movimiento, un sentimentalismo trágico y exacerbado, que produjo obras recargadas, dinámicas, que a través de la exageración de las formas dejaban traslucir fuertes emociones. Surgió asimismo el concepto de gracia, de delicadeza de las formas. De Sócrates no deriva solo Platón y de este Aristóteles, sino otras líneas que vienen a ser tres grandes escuelas especulativas del helenismo: peripatéticos, epicureísmo y estoicismo. Después, ya en el Imperio Romano y coexistiendo con el cristianismo, aparecerán el neoplatonismo, mientras continúa también el estoicismo. Aristóxeno reconoce la existencia de quienes le precedieron, desde Damón hasta Platón y Aristóteles, pero dando una importancia nueva a la estética de la antigüedad, al poner por primera vez en duda la subordinación de Música a la filosofía. Coloca en el centro de su especulación el proceso de formación del juicio musical y el examen de las facultades que deben concurrir con el fin de formularlo, llegando a una síntesis ecléctica cuya importancia dentro de la historia de la estética consiste en haber desviado el centro de interés desde los aspectos intelectuales hacia los aspectos concretamente sensibles de la experiencia artística. Aristóxeno sienta las bases para un nuevo tipo de estudio que tenga en cuenta la reacción psicológica del individuo y el aspecto subjetivo de la fruición estética. Para él, el estudio de música tiene un carácter no solo teórico, sino también práctico y por consiguiente empírico. La experiencia de música tiene su fundamento en los sentidos, pero su objetivo está fuera de la percepción. Al intelecto se le reserva lo inmutable, mientras que al oído lo mudable, o sea, los intervalos y los ritmos. No obstante, sin lo mutable no se da una doble naturaleza, la de lo que cambia y la de lo que permanece, razón por la cual es necesario habituar a la vez oído e intelecto a captar cualquier mérito. Este constante llamamiento al valor de la experiencia y al valor de la percepción sensible, en orden de formación del juicio musical, constituye la novedad del pensamiento de Aristóteles dentro del ámbito de la tradición helenística. La cuestión no estriba en negar el carácter intelectual de la música y de la educación musical, sino en comentar dicho carácter intelectual sobre un fundamento empírico perceptivo. Todos los nomois cuentan con derecho propio dentro de musique siempre que se usen convenientemente. Ellos tienen un carácter ético, pero se diría que tal cualidad está de más, que es como un añadido a su cualidad fundamental, la de ser bellos. Asimismo, los melos pueden mejorar el carácter, aunque no sea esta su única función, desde el movimiento en que se ofrecen a las facultades auditivas y perceptivas. Teofrasto, el fiel discípulo y continuador del pensamiento de Aristóxeno, enarbola la actitud empírica frente a los fenómenos musicales, calificándolo de inmediato como filósofo de la escuela peripatética. Cosmos y armonía no tienen una experiencia independiente de los objetos que los representan, no constituyen entes eternos y separados. Teofrasto acepta la concepción ética de la música de derivación aristotélica, así como la teoría de la catarsis o purificación, aunque reduce la relación entre nomois musicales y mundo ético a la relación entre música y determinadas pasiones. Musique produce en el alma un movimiento que libera a ésta de las pasiones. El pensamiento estético de Teofrasto y de toda la escuela peripatética tiende a dividirse en dos ramas, una psicológica de la música y del juicio estético, y otra de una ciencia de la armonía que no volverá a integrarse más dentro de la filosofía del arte.
A partir de Teofrasto, tanto el problema de la armonía como el de los ritmos no sentirán ya la necesidad de buscar una explicación fuera de su propio objeto, ausente de cualquier orden metafísico y de orden cosmológico. La posición que madura en el epicureísmo tiene su precedente en los cirenaicos, con Aristipo de Cirene, discípulo de Sócrates, cuya doctrina fue bautizada como hedonismo. En su opinión, el bien se confunde con el placer espiritual, por lo que hay que buscar la vida agradable y placentera, pero dentro de una prudente economía del placer, que no resulte demasiado cara de pagar. Los cirenaicos defendieron una posición sensualista o estética. La única fuente del conocer son los sentidos. Y subjetivista, no hay más conocimiento que el conocimiento individual. La doctrina epicúrea, formulada por Epicuro, equiparaba el bien al placer espiritual sobre los placeres materiales. El placer para el epicureísmo no debía conformarse al cuerpo, como preconizaba el hedonismo cirenaico, sino que debía ser también intelectual. Para él, el bien es placer y el mal es dolor. Ambos, placer y dolor, constituyen otro criterio de la sensación, surgiendo con ello el pathos. Aquí, el placer consiste en una apacible tranquilidad del espíritu más que en una acción o una diversión. Los epicúreos reflexionaron poco acerca de cuestiones estéticas, siendo la principal aportación la de Filodemo de Gadara. En su obra sobre la música sostuvo: la música es irracional, no puede afectar el alma ni las emociones, y no es un arte más expresivo que el de la cocina. Así, los epicúreos no creen en el valor objetivo del arte como expresión de una satisfacción razonable que pueda producir algún tipo de transformación en el orden moral. En su obra sobre los poemas, afirmó que la bondad poética es la unidad de forma y contenido, rechazando cualquier contenido moral que la poesía pretenda tener. Lucrecio, en su obra sobre la naturaleza de las cosas, ofrece una hipótesis realista acerca del origen de la música vocal e instrumental. Los hombres aprenden a cantar imitando el gorjeo de los pájaros y aprenden a hacer música como instrumentos, imitando el silbido del viento a través de los carrizos huecos. Los rasgos generales que caracterizan la doctrina estética de los epicúreos son tres. El primero es un ascetismo sensualista, es un placer sentido unido a la imaginación y a los placeres imaginarios que la rodean, como consecuencia de estímulos e impresiones fenoménicas. En segundo lugar, la simetría, las reglas que definen la belleza universal de manera general y absoluta. Es una suputación, cómputo o cálculo. Se admite estar en situación de determinar de manera epistémica aquello que puede servir a la felicidad. Y en último lugar, en este sensualismo se introduce un elemento racional. El epicúreo confía en el pensamiento para que éste domine la carne y triunfe sobre él. La unión de estas características dota a la moral epicúrea de flexibilidad, de adaptación y de una gran variedad de aspectos, al situar el sumo bien en la felicidad y proponer que esta felicidad sea la propia obra individual. La moral de Epicuro es atomista. Su propósito consiste en alcanzar una felicidad indivisible. Por ello, restringe el placer y exige al sabio que limite la extensión de sus actividades, tanto como el dominio de su pasividad. Otras escuelas parten del mismo precedente común socrático, los estoicos y los escépticos. Los cínicos, orientados por su fundador Antístenes, son en quien más se piensa al aludir a esta línea de actitudes bajo el nombre de cinismo. Reinterpretó la doctrina socrática considerando que la civilización y su forma de vida era un mal y que la felicidad venía dada siguiendo una vida simple y acorde con la naturaleza. El hombre lleva en sí mismo ya los elementos para ser feliz y conquistar su autonomía, único verdadero bien. Fue su discípulo Diógenes, el hombre de la lamparilla en pleno día para buscar un hombre de verdad, quien propone una nueva valoración estética frente a la valoración tradicional, enfrentándose a las formas sociales. Su fama atrajo a Alejandro Magno, quien invitó a Diógenes a pedirle lo que deseara. El filósofo respondió que solo deseaba que se apartara de delante de su tonel para que no le tapara el sol. Pero la principal forma de pensamiento de la época helenística y romana es el estoicismo. Su fundador,
Zenón de Cito, se centró en los problemas del hombre, defendiendo como mejor solución ante la vida la búsqueda del equilibrio, que se consigue a través de la autarquía, la autosuficiencia que se halla en el ejercicio de la virtud, en la figura del hombre moderado que domina sus pasiones. ¿En qué consiste el bien para los estoicos? Si se escapa de la pasión mediante una gozosa adhesión al logos, el bien último no puede ser otra cosa que el logos mismo, y la razón sería idéntica a la naturaleza y a la inversa. Para los estoicos, la belleza era la relación entre el objeto y la naturaleza, es decir, la armonía entre ellos. Lo bello sirve para distinguir tanto la virtud como el fin último. Relacionaban la belleza con la moral, con vivir la vida en forma correcta y decorosa, practicando la virtud. Honestum es lo que es bello, a la perfección. Moralmente y honestas es la virtud del sujeto. La poesía era un vehículo para la elevación espiritual, que podía conllevar tanto un placer racional como irracional. Veían la belleza como una presencia innata al mundo, tanto en su totalidad como en sus partes constitutivas, en los objetos y en los seres vivos. Sostenían que la naturaleza es el mayor artista, así como la naturaleza ama la belleza. Creían igualmente que la fealdad sirve para realzar la belleza mediante el contraste. Distinguían entre belleza absoluta, que viene de la proporción, la simetría, y belleza relativa, definida en términos como conveniente o adecuado, el decorum, que es el fin. Decus o dignitas es el estado del sujeto. Más precisamente, la virtud es autosuficiencia, es autarquía. Los estoicos introdujeron un nuevo concepto en la psicología de lo bello. Así como hasta entonces se distinguían entre ideas y sentidos, ellos plantearon una nueva categoría basada en la imaginación, la fantasía. Por otro lado, los escépticos se centraban en la desconfianza por la verdad, que se consideraban inaprehensible para el hombre. De allí afirmaban la imposibilidad del conocimiento, absteniéndose de todo juicio. Epogeo. Si sobre lo bello y el arte hay una gran diversidad de juicios, es imposible saber cuál de ellos es cierto. Tenían una opinión negativa de Musiquet, que para ellos no aporta ningún beneficio, pudiendo ser incluso perjudicial, ya que su naturaleza ficticia puede confundir al hombre. Así, la belleza no tiene una naturaleza objetiva, y aunque puede proporcionar placer, este es tan solo una sugestión sin valor práctico.